Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 10 de mayo del año 2021 y yo comienzo por hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral. La certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente en Estados Unidos. Nosotros recomendamos a nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar el trabajo estable, que es lo que necesitas para solicitar una certificación laboral. Comunícate con UCIA Legal al número telefónico que ves en pantalla y la primera cita va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 10 de mayo del año 2021. Bueno, comienzo por darle las gracias a todos los que me felicitaron a través de las redes sociales por el día de ayer, que fue el Día de la Madre, y espero que todos lo hayan pasado de la mejor manera, aunque la mayoría de los venezolanos parece mentira, estamos lejos de nuestra mamá por una u otra razón. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar la agenda con el tema de Apure, porque el director de la Fundación Redes, Javier Tarazona, anunció, había informado hoy, creo que lo leí hoy en la mañana, de la desaparición de varios de los militares que participaron en lo que yo llamé la Operación Matadero. Y pues la desaparición, porque ya se hablaba de los cadáveres que habían sido entregados, los heridos que habían llegado, etcétera, y faltaban 8 efectivos militares. Tenemos a Javier Tarazona conectado desde Venezuela. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Te agradezco mucho por esta oportunidad. Sí, pero ya la FARC envió un comunicado anunciando que no es que están desaparecidos, sino que son prisioneros de guerra, es decir, los tienen ellos en su poder. Vamos a poner en pantalla la comunicación que le envían ellos a la Cruz Roja Internacional diciendo: reciban nuestro más caluroso y fraternal saludo del Estado Mayor del 10º Frente Martín Villa del Comando Conjunto de Oriente y adscrito al Estado Mayor de la FARC para todo el equipo de trabajo y sus allegados. En múltiples ocasiones a lo largo de este conflicto armado, social, económico y político, hemos apelado a su intermediación y buenos oficios humanitarios en el marco de los protocolos internacionales, como en esta ocasión, y de su conocimiento desde el 21 de marzo del año en curso, se desplegaron acciones militares ofensivas en nuestra contra, que se han escalonado en la región del Apure del Estado Bolivariano. En estas acciones, el día 23 de abril, se desplegó un desembarco de fuerzas especiales de la FAM
en el cual fueron capturados como prisioneros de guerra. No hablaron de los que asesinaron y a los que le cortaron la cabeza, sino los que ellos capturaron como prisioneros de guerra. El teniente coronel Giancarlo Bemón, primer teniente Johnny Hawaii, el teniente de fragata Álvaro Junior Flores, sargento mayor de tercera José Antonio Ramos, sargento segundo Steven José Aular, sargento primero Luis Cova, sargento mayor tercero Paul Hernández, sargento primero José Torres. De tal forma, apelamos a sus buenos oficios para establecer los protocolos y mecanismos necesarios para que sean entregados a la comisión que ustedes designen en coordinación con la ONU, con la OEA, el gobierno bolivariano y nuestras unidades. De antemano, todo nuestro agradecimiento y reconocimiento. Javier, ¿a qué se refieren ellos con esto de los protocolos y los mecanismos necesarios para entregar a los 8 efectivos militares venezolanos? Bueno, como es bien sabido por la comunidad internacional, este grupo se ha amparado en el cuento de lo ideológico, que por cierto ha sido un argumento para que el régimen venezolano les dé beligerancia política y les dé respaldo y sea complaciente con sus operaciones en territorio venezolano. Esas características que ellos tienen no es otra cosa que la protección que se les ha dado durante tanto tiempo. Y amparados en el cuento ideológico actúan como grupos terroristas, como grupos criminales, y siguen de una u otra manera teniendo el resguardo humanitario. Estos grupos perversos que operan en el territorio venezolano. Nosotros denunciamos el pasado fin de semana la desaparición de 10 militares. Hemos podido conversar con muchos de sus familiares, la desesperación, la desesperanza que han tenido que vivir la familia de estos militares que han sido abandonados no solamente el 23 de abril, cuando en pleno sector La Capilla descendieron 2 helicópteros con 30 hombres, 12 de ellos fueron entregados por la FARC al cura párroco de La Victoria, al padre Roa, en estado de descomposición el lunes 26 y martes 27 de abril. No solo han sido abandonados por el estamento militar venezolano con el panfleto que sacaran de comunicado el lunes 26, donde sin precisión alguna no se les dio la valoración, sino por el contrario hubo un comportamiento miserable hacia la vida de estos militares. Nosotros en Fundarredes, Patricia, hemos conversado con estos militares heridos que por 3 y 5 días caminaron en plena selva pureña para poder salvaguardar su vida y llegaron heridos a algunos, por ejemplo, algunos puestos militares, como por ejemplo La Charca, y otros fueron literalmente donde lograron conseguir una población civil que los auxiliara, fueron luego trasladados al Hospital Militar de San Cristóbal. Hoy están unos en Catialamar, en una cama hiperbárica, porque prácticamente están perdiendo extremidades superiores e inferiores. El señor Vladimir Padrino López la semana pasada fue al Hospital Militar de San Cristóbal a manosearlos, a decirles que eran unos héroes, y los propios militares de esos comandos especiales le dijeron que no querían ser ningunos héroes de la patria, que lo que querían era tener un salario digno y tener por lo menos techo y no ser abandonados como fueron el pasado 23 de abril en este territorio apureño, donde además debo destacar, Patricia, que estos militares con vehemencia lo han señalado. Ellos formaron parte de lo que tú llamas una operación El Matadero, de una emboscada planificada. Estos militares han señalado que fueron atacados por más de 300 guerrilleros con capacidad superior de fuego a la que ellos llevaban, con francotiradores, y veían cómo sus compañeros quedaban literalmente liquidados, asesinados en medio de esta confrontación el propio 23 de abril. Luego de que estas aeronaves se retiraron del lugar, no hubo un operativo con contundencia, y a esta hora lo que ha imperado es el silencio. Nosotros tuvimos conocimiento, de hecho un activista de Fundarredes pudo ver en el teléfono de estos militares un video donde se exponen a 6 de estos 8 rehenes o estos prisioneros de guerra por parte de la FARC. Sin embargo, no hemos podido tener en nuestras manos para hacer público este video. Pero tú sí lo viste, Javier. Sí, un activista de Fundarredes lo vio. Ok, que y está que en el video documentación. aparece, o sea, aparecen con tapado, con las manos amarradas, y la guerrilla prácticamente que
les plantea que cese el fuego, que ellos son verdaderamente socialistas, que ellos son verdaderamente de izquierda y que no están de acuerdo, digamos, con que se les sea atacado. Básicamente es el mismo lenguaje que ellos en este comunicado hoy emiten, donde manifiestan que tienen a 8 militares venezolanos como prisioneros de guerra, literalmente secuestrados. Lo que yo debo señalar con repudio es que mientras esta guerrilla perversa y terrorista hoy muestra 8 venezolanos militares secuestrados, estos cabecillas se reúnen con quienes ostentan el poder en Miraflores. Mientras han enviado a militares sin comida, sin ropa, sin salarios dignos, en estos comandos especiales traídos del centro del país. Yo debo comentarte que el 23 de abril estos militares llegaron a Apure y apenas llegaron, simple y llanamente les dieron una cantimplora de agua, unos cartuchos de balas y los montaron en 2 helicópteros sin ni siquiera tener las condiciones para ir a este lugar. No fueron helicópteros artilleros, no fueron con las condiciones que deberían tener para ir a este lugar. Mira, algo muy particular, discúlpame que te interrumpa, Javier, y que a mí me llamó la atención, fue que la comisión estaba conformada por 3 componentes de la Fuerza Armada. Estaba la Guardia Nacional, estaba el Ejército y estaba la Armada, pero no estaba la aviación. Y eso no fue un error táctico ni una equivocación cualquiera. La aviación era fundamental para bombardear y para proteger a los militares que habían sido dejados ahí en esa misión. Entonces, ¿dónde estaba la Fuerza Aérea? ¿Por qué no estaba ese componente actuando en ese operativo? No, sin duda alguna que estamos al frente de una operación militar con muchas dudas. Remigio Ceballos tiene que darle la cara al país y a las familias de estos militares que hoy desesperadamente quieren saber de la integridad de sus hijos. Los familiares de estos militares han acudido a las comandancias generales en Caracas y la respuesta ha sido el silencio, la respuesta ha sido la desesperanza, la falta de respeto con estos familiares de militares venezolanos que han mandado a esta región, insisto, en condiciones muy precarias, en condiciones bastante, digamos, en minusvalía en comparación a la guerrilla que ha sido armada durante tanto tiempo y financiada también por el régimen de Nicolás Maduro y el propio Hugo Chávez Frías. Javier, yo te iba a preguntar sobre el tema de los familiares, ¿no? Porque a mí me angustia mucho que cuando ocurren estas cosas a los familiares no se les escucha. No sé si es porque los obligan, los amenazan, tienen miedo, pero no puede ser que una madre al que le entreguen nada más la cabeza de su hijo no diga nada, no se le oiga, porque este tema dantesco de la cabeza colocada en una estatua en medio de la Plaza Bolívar habla del acceso al que tiene la guerrilla sin que nadie los confronte. Sí, Patricia, lamentablemente el miedo se convirtió en una política en Venezuela y la intimidación colectiva, la arbitrariedad, el hostigamiento, el totalitarismo se ve lamentablemente en el silencio de la colectividad, en la desmovilización de la sociedad y sin duda alguna en el temor que se tiene de que las consecuencias puedan ser peores si en este caso algún familiar pudiera hablar. Lo cierto del caso es que mientras más negación ha existido por parte del régimen, mientras más evasiva, mientras más silencio miserable y opacidad impera en el contexto del Estado Apure, en el conflicto armado, cada vez surge más la verdad. Hoy este comunicado que emite las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, lo que hacen es demostrar que esta guerrilla tiene presencia en territorio venezolano y tiene operaciones en territorio venezolano. Lo que está ocurriendo en Apure no es una lucha contra la guerrilla de la FARC en su conjunto o contra el Ejército de Liberación Nacional en su conjunto. Por el contrario, es una disputa del control del territorio fronterizo para la actividad del narcotráfico, para la actividad de la extracción de oro, coltán y diamante, razón por la cual la población va a seguir siendo vulnerada por este tipo de operaciones, ya que lo único que le interesa a quienes hoy ostentan el poder es eso. Frente a esta realidad, nosotros elevamos la voz por la vida y la dignidad de estos militares desaparecidos. Insisto, 10 militares están desaparecidos,
La FARC solo publica hoy 8. que tiene en sus manos a 8. La pregunta es, ¿dónde están los otros dos? están los demás? ¿Quiénes son los otros dos? ¿Tienes los nombres de los otros dos que Sí, no por aparecen en la supuesto. lista? No. Vamos a darlos, Javier, por favor. Por supuesto. Estamos hablando del sargento mayor Dani Vázquez y del sargento primero de fragata Abraham Jesús Belisario Bastidas. Esos son los dos militares que en este momento no aparecen y que hemos tenido contacto con sus familiares. Y también es importante señalar que está incluso un militar desaparecido, estaríamos hablando del número 11, está desaparecido, pero no tenemos identidad. Hemos tratado de reconstruir esta lista con los testimonios de los militares, pero frente a la opacidad del régimen, lamentablemente nos ha costado mucho poder tener la identidad de ese otro tercer desaparecido, aparte de los 8 que tendría la FARC en su poder en este momento. O sea, los propios militares no saben cómo se llamaba ese compañero. Hemos logrado extraer de parte de ellos algunos de los nombres. Insisto, la reconstrucción de esta lista ha sido con los militares heridos. Hemos estado en sus salas de observación, compartiendo, conversando con ellos, llevándoles alimentos, porque además debo decir, les dieron comida medio digna la cosa cuando llegó el señor Vladimir Padrino López ahí. Hasta postre le dieron ese día en el almuerzo. Pero de resto, estos militares donde han estado internados solo han tenido la buena voluntad de quienes les puedan llevar un bocado, pero no han tenido un trato digno como debería ser. Este tema de designar la coordinación, los protocolos y mecanismos necesarios, eso no es otra cosa sino déjennos en paz, porque si no les vamos a seguir matando a sus militares y llévense estos 8 que se los damos así como prenda de compromiso de que si ustedes no se meten con nosotros no les vamos a seguir cortando la cabeza a los de ustedes. Algo así. Patricia, yo creo que la narrativa de la guerrilla estaba bien clara. Cuando ellos entregaron los 12 cadáveres al padre Roa en estado de descomposición, ellos manifestaban: nosotros queremos paz. Este es nuestro territorio. Déjenos trabajar. Básicamente, ellos están apropiándose de un territorio que no tienen control hace 15 días. Claro. En mi caso tengo más de la mitad en mi vida, Patricia. Yo te recuerdo cuando te conocí siendo un dirigente estudiantil y venías al Táchira en el año 2003 a promover el Frente por la Libertad de los Presos Políticos. Ya en ese momento nosotros luchábamos contra la guerrilla en el estado Táchira. Quiere decir que estamos hablando de por lo menos 18 años en los que yo públicamente he levantado la voz contra los grupos irregulares. Mira, entonces, no llegaron hace 15 días. Por cierto, no me dio tiempo de sacarla porque ahorita es que me acabo de acordar. Por el Día de la Madre hizo una publicación ayer en su Instagram. La primera foto que ella publicó soy yo cuando ella todavía no había nacido en un teatro de operaciones en la frontera con 2 soldados venezolanos al lado. En esa época la guerrilla no cruzaba hacia Venezuela. No cruzaba porque los militares no lo permitían. Entonces aparezco yo porque estábamos haciendo un trabajo, los periodistas, en la frontera y no teníamos tiempo ni de dormir. Yo llegaba a los teatros de operaciones, que era donde medio comíamos, y yo en vez de comer me costaba dormir un rato porque tenía sueño. Y ahí me hicieron una foto. Yo estoy recorriendo la frontera, ya no, obviamente tengo 15 años fuera de Venezuela, pero esto no pasaba antes. Yo recorrí como periodista, ahí está la foto. Yo recorrí como periodista toda la frontera con Colombia y jamás hubo problemas. Se sabía que los periodistas estábamos en esos teatros de operaciones. Los teatros de operaciones controlaban a la guerrilla, la tenían del lado de Colombia. Esto, Javier... La tenían a raya. La tenían a raya. Entonces, pero es que luego de la llegada de Hugo Chávez, las clínicas han servido para atender a los guerrilleros custodiados por el ejército. El teniente coronel Humberto Quintero Aguilar, en el año 2005, detuvo a Granda en Caracas y este militar junto a su bloque fue preso por traidor a la patria en Ramo Verde. Lo metieron preso. Por Dios. Bueno, Javier, ojalá no te mantengas ahí firme en lo que estás haciendo, porque es la única voz que denuncia, que visibiliza las cosas, que está en el terreno, que eso es muy importante, Javier. Aunque es bien delicado y bien peligroso. Nosotros hemos tratado de hablar con el sacerdote y no ha querido hablar, y tiene razón, porque dice que él es un... Mucho miedo, hay mucho miedo. Tiene miedo y él es un factor también digamos, un intermediario. Un intermediario con estos criminales. Entonces, yo lo único que espero es que en la próxima
operativo que lleven a los militares se nieguen rotundamente a caer como cayó este grupo de 36. Eso está pasando en este momento. Eso está pasando en este momento y en los próximos días conocerás, Patricia, algo que te adelanto. Las casas seguras. Las casas donde están los cabecillas de la guerrilla. Bueno, espero que nos tomes en cuenta, Javier, para la información. Seguro que gracias sí. por todo y gracias por lo que haces, de verdad. Dios te bendiga. Un abrazo. Amén. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.